Muchos piensan que para llegar a ser los mejores primero necesitan alcanzar éxito, reconocimiento o resultados extraordinarios. Esperan que la vida les entregue señales, que los demás los aprueben, que el mundo confirme su valor antes de atreverse a moverse con seguridad. Pero ese instante nunca llega. Y mientras esperan, siguen viviendo con una mentalidad limitada, atrapados entre la duda y el temor. La verdadera clave para sobresalir no está en lo que se consigue, sino en la manera en que uno elige actuar antes de tenerlo. Quien desea alcanzar la grandeza debe comenzar a pensar, hablar y comportarse como si ya encarnara la mejor versión de sí mismo. La mente no diferencia entre lo que imagina y lo que es tangible, aquello que se repite con convicción termina convirtiéndose en realidad. Comportarse como si ya se fuera el mejor no es orgullo, es fe en movimiento. Es una decisión consciente de verse como alguien capaz, disciplinado y decidido, hasta que esa imagen se consolida en su carácter y en su vida. La grandeza no llega con una corona repentina, se le entrega a quien ya vive con la postura de un rey. Actuar de esa manera no implica engañarse ni refugiarse en fantasías, sino adoptar la mentalidad y los hábitos de quien ya alcanzó lo que anhela. La mayoría se equivoca al esperar sentirse confiado antes de actuar, o al creer que primero deben llegar los resultados para mostrarse firmes. Pero la confianza no precede a la acción, surge de ella. Cuando una persona empieza a comportarse como si ya fuera experta en lo que hace, entrena a su mente para aceptar esa identidad como verdadera. Su forma de hablar cambia, su lenguaje corporal se fortalece, su energía se eleva, y con el tiempo, los resultados reflejan esa transformación. Quien actúa con seguridad irradia una fuerza que los demás perciben. No se trata de presunción, sino de coherencia. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra transmite compromiso con su visión. ¿Cómo se mueve alguien que lidera? Con el cuerpo erguido, pasos decididos y la mirada fija en su propósito. ¿Cómo se expresa quien confía en sí mismo? Con serenidad y claridad, sin dudar de lo que dice. ¿Y cómo enfrenta los desafíos quien se considera capaz? No se esconde ni se lamenta, avanza con la certeza de que hallará una salida. Cuando esos comportamientos se vuelven naturales, incluso antes de ver los frutos, el entorno comienza a reaccionar de otra manera. Las personas lo respetan, lo escuchan, lo toman como referencia, y poco a poco su realidad se ajusta a la identidad que ha decidido asumir. Actuar como si ya se fuera el mejor es, en esencia, una herramienta mental poderosa. La mente profunda no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta, simplemente obedece a lo que uno le repite con firmeza. Cada vez que una persona actúa con seguridad, cada vez que asume un rol de liderazgo, está enviando señales a su mente de que ya se ha convertido en esa versión que aspira a ser. Con la repetición constante, esos mensajes se transforman en creencias, y esas creencias comienzan a dirigir su conducta de manera natural. El ciclo se completa, se comporta como alguien excepcional, empieza a sentirse así y, con el tiempo, los resultados lo reflejan. Este es el poder de la autoimagen, uno termina siendo aquello que repite y demuestra de forma constante. La clave está en no esperar a sentirse preparado, sino en comenzar de inmediato. Quienes posponen su inicio, raramente avanzan. En cambio, quienes actúan a pesar de la incertidumbre, del temor o de la falta de confianza, son los que progresan y alcanzan lo extraordinario.
El que dice cuando me sienta listo lo haré nunca lo estará, porque la preparación absoluta no existe. Pero aquel que se atreve a avanzar aún sin las condiciones ideales termina convirtiéndose en lo que imaginaba, precisamente porque tuvo el valor de comenzar. Desde ese momento, la tarea es simple: imaginar cómo pensaría el mejor en su campo, cómo organizaría sus días, cómo cuidaría su mente y su cuerpo, cómo respondería ante los desafíos, y luego hacerlo. Al principio puede parecer forzado o poco natural, pero con la constancia llega un punto en el que ya no se está actuando, se es. La identidad se consolida y lo que antes era esfuerzo se vuelve naturaleza. El éxito no aparece cuando uno se siente capaz, surge cuando se actúa como si ya lo fuera. Esa es la línea que separa a quienes solo sueñan de quienes verdaderamente construyen. Cuando una persona empieza a comportarse como la mejor versión de sí misma, coloca su mente en un nivel superior de exigencia. Ya no se justifica con excusas, no tolera la mediocridad ni se conforma con lo mínimo. Quien busca la excelencia entiende que esta no es un evento aislado, sino un compromiso diario. El individuo promedio hace lo necesario para cumplir. Quien aspira a la grandeza ve cada tarea, por pequeña que sea, como una oportunidad para fortalecer su disciplina, cultivar su carácter y afinar su propósito. La diferencia entre ambos no radica en el talento, sino en sus estándares. Uno se conforma con avanzar, el otro se exige superarse. Los grandes referentes en el deporte, en los negocios o en cualquier ámbito comenzaron comportándose como ganadores mucho antes de ser reconocidos como tales. Se entrenaban con más rigor, cuidaban su mentalidad, mantenían una disciplina inquebrantable y hablaban con determinación. Lo que los distinguía no era el talento, sino la actitud. No esperaron a recibir un título para actuar como campeones, lo hicieron antes, y por eso el mundo terminó viéndolos así. La grandeza es un hábito silencioso que se construye en lo cotidiano mucho antes de hacerse visible en lo extraordinario. Ese es su verdadero efecto multiplicador. Cuanto más una persona actúa como si ya fuera la mejor versión de sí misma, más confianza desarrolla. Y cuanto más crece esa confianza, mayor se vuelve su capacidad para actuar. Esa seguridad interna la impulsa a tomar decisiones que otros temen, a mantenerse firme cuando los demás se rinden y a intentarlo una y otra vez cuando muchos ya se han detenido. Cada vez que alguien se comporta como si el éxito ya formara parte de su vida, fortalece en su interior la certeza de que alcanzarlo es posible. Esa convicción se convierte en el combustible que lo mantiene en pie incluso en los momentos más desafiantes. Actuar como el mejor no significa ser infalible, porque nadie lo es. Significa levantarse cada día con la determinación de dar lo máximo en las áreas que realmente importan, en la disciplina, en el trabajo, en la salud y en las relaciones. Significa que, aunque tropiece, no se esconde ni se victimiza, sino que usa cada error como una lección para crecer. El hombre que adopta esta mentalidad comprende que cada caída forma parte del proceso, que las derrotas no lo debilitan, sino que lo empujan a perfeccionar su enfoque y fortalecer su carácter. Cuando alguien empieza a vivir de esta manera, algo profundo cambia, las oportunidades comienzan a acercarse. Las personas notan su presencia, perciben su energía y confían en su determinación. Quien transmite claridad atrae respeto. Quien actúa con duda, genera desconfianza. No hace falta proclamarse el mejor ni llenarse de palabras vacías, basta con vivirlo con coherencia.
La forma en que enfrenta los desafíos, su actitud frente al esfuerzo y su consistencia diaria hablan con más fuerza que cualquier discurso. Esa coherencia, mantenida con el tiempo, termina convirtiéndolo en lo que decidió representar desde el principio. Actuar como si fuera el mejor significa adoptar desde hoy las creencias y hábitos que sostienen a los hombres excepcionales. Porque la diferencia entre alguien común y alguien que trasciende no está en el talento inicial, sino en la manera de pensar. El hombre promedio se enfoca en sus carencias: no estoy preparado, no tengo recursos, no soy tan capaz. En cambio, el que actúa como el mejor se concentra en lo posible: puedo aprender, puedo mejorar, puedo avanzar sin importar el obstáculo. Esa mentalidad lo impulsa a seguir adelante incluso cuando no tiene todas las respuestas, incluso cuando el miedo intenta frenarlo. El pensamiento genera acción, y la acción repetida forja identidad. Cuando una persona actúa como si ya fuera la mejor, entrena a su mente para dejar de buscar excusas y empezar a crear soluciones. Ese cambio interno se refleja inevitablemente en el exterior. Quien se comporta como el mejor no espera que todo a su alrededor sea perfecto, comienza con lo que tiene, desde donde está, y lo hace con la convicción de quien cree en su propósito. No desprecia los pasos pequeños, porque entiende que la excelencia se construye poco a poco, con constancia y paciencia. No busca aprobación inmediata, porque sabe que el verdadero enfoque no está en ser aplaudido, sino en evolucionar cada día. Esa constancia silenciosa, esa elección diaria de comportarse como un líder aun cuando nadie lo sigue todavía, lo va situando poco a poco en el lugar de influencia al que aspira. La verdadera grandeza empieza a notarse en los pequeños detalles, en la forma en que organiza su tiempo, en cómo cuida su cuerpo, en la manera en que mide sus palabras o mantiene la calma en medio de la dificultad. El hombre que actúa como el mejor se levanta con un propósito definido. Cuida su presencia porque comprende que la forma en que se muestra envía un mensaje al mundo. Habla con intención, sabiendo que cada palabra puede construir o destruir su reputación. Todo lo que hace refleja compromiso, enfoque y disciplina. Y cuando sostiene ese comportamiento con constancia, sin buscar aprobación, inevitablemente se convierte en alguien sólido, respetado, inspirador. Lo esencial es entender que este principio no depende de la mirada ajena. Es probable que al comienzo muchos lo observen con duda, que lo cuestionen o incluso se burlen por tener la audacia de actuar con seguridad antes de mostrar resultados visibles. Pero las personas desconfían de lo que no comprenden, hasta que los hechos se vuelven imposibles de ignorar. Cuando ese momento llega, no es porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque usted cambió primero. Porque tuvo la osadía de actuar como si ya fuera el mejor antes de que el mundo se lo confirmara. Esa es, en realidad, la única forma auténtica de crecer. Nadie alcanza la grandeza esperando sentirse preparado. Quienes llegan lejos lo hacen porque se mueven aún con miedo, porque repiten la acción una y otra vez hasta que el miedo se rinde. Esa constancia es la que moldea la confianza y da origen al éxito verdadero. No hace falta esperar permiso, aprobación ni señales. Lo único necesario es comenzar a vivir desde ahora como si la mejor versión de uno mismo ya estuviera presente. Cada hábito, cada elección, cada paso sostenido lo acerca al destino que imagina. Actuar como el mejor también demanda coraje. Coraje para sostener esa actitud frente a la duda, frente a la crítica, frente a quienes no comprenden.
No faltarán voces que intenten minimizar su esfuerzo, que lo tilden de pretencioso o lo inviten a bajar a la realidad. Pero quienes no se atreven a soñar en grande suelen querer que los demás tampoco lo hagan. No por malicia, sino porque la determinación ajena les recuerda lo que ellos mismos decidieron no intentar. El hombre que actúa como el mejor incomoda, porque refleja el potencial que otros prefieren ignorar. Sin embargo, esa incomodidad es el precio de lo extraordinario. Quien desea superarse debe aprender a cargarla con serenidad, a mantenerse firme incluso cuando lo juzguen. Ahí es donde aparece el verdadero poder del ejemplo. Cuando alguien actúa como si ya fuera el mejor, no solo se transforma a sí mismo, también empieza a elevar a quienes lo rodean. Su constancia inspira, su confianza contagia y su disciplina eleva el nivel de los demás. Incluso aquellos que antes lo cuestionaban terminan reconociendo que su forma de actuar lo llevó más lejos que cualquiera de sus palabras. Y mientras otros siguen buscando justificaciones, usted ya habrá encontrado resultados. Ese es el verdadero poder de actuar como alguien excepcional, no solo transforma su propio rumbo, también se convierte en una referencia silenciosa para quienes desean elevar su nivel. Por eso, nunca se debe menospreciar la fuerza de la constancia. Un solo día actuando con excelencia no produce un cambio profundo, una semana puede inspirar, pero sostener esa mentalidad durante meses o años lo vuelve irreconocible. Se convierte en alguien tan sólido en carácter que ni las caídas ni los fracasos logran desviarlo de su propósito. El mundo admira a quienes se mantienen firmes en sus decisiones, y esa firmeza no proviene de esperar condiciones ideales, sino de elegir la excelencia incluso en medio de lo imperfecto. Este camino no está reservado para unos pocos, está al alcance de cualquiera que decida comprometerse de verdad con su crecimiento. Si ha llegado hasta aquí, es porque en su interior ya reconoce que posee la fuerza necesaria para vivir con ese nivel de exigencia. Actuar como el mejor no es un juego de apariencias ni una ilusión de grandeza. Es un ejercicio consciente de disciplina. Es imponerse a sí mismo un estándar superior, aun cuando nadie lo exija. Es dar más de lo esperado, negarse a conformarse con lo fácil y exigir de sí lo máximo posible. El hombre que adopta este principio entiende que su vida refleja sus costumbres, y por eso cultiva hábitos de excelencia, no de mediocridad. Llega puntual, se prepara, mantiene el enfoque y se comporta como un maestro de su oficio, incluso cuando todavía está aprendiendo. Esa práctica constante, repetida día tras día, lo impulsa hacia arriba hasta que, sin darse cuenta, aquello que al principio parecía un papel que representaba se convierte en parte esencial de su identidad. Lo más poderoso de esta manera de vivir es el cambio interno que provoca. Cuando camina con seguridad, habla con claridad, viste con intención y cumple lo que promete, su autoestima florece. Y a medida que su confianza crece, también lo hace la magnitud de sus acciones. Porque quien se percibe a sí mismo como un triunfador actúa con decisión, mientras que quien se ve débil se conforma con sobrevivir. Esa es la diferencia entre los que se limitan a desear y los que construyen la vida que imaginan, el valor de comportarse hoy como la persona en la que quieren convertirse mañana. Al actuar como el mejor, rompe el círculo vicioso de la duda y entra en un ciclo virtuoso de confianza y resultados. Cada acción lo refuerza, cada avance lo impulsa, cada pequeño logro alimenta su determinación. Y lo más interesante es que este principio no solo aplica a los momentos de éxito,
también a la forma en que enfrenta las caídas. El hombre común se hunde ante la derrota porque interpreta cada error como una prueba de su incapacidad. El hombre que actúa como el mejor, en cambio, entiende que el fracaso es parte del proceso, una lección necesaria en el camino hacia la maestría. No se pregunta por qué me pasa esto, sino qué puedo aprender de esto. Y esa sola diferencia lo coloca por encima de la mayoría, porque mientras otros se paralizan en la queja, él ya está buscando la solución. Actuar como el mejor no es arrogancia, es responsabilidad. La arrogancia habla, la responsabilidad demuestra. Uno exige respeto, el otro lo inspira. La verdadera autoridad no se impone, se gana a través de la coherencia, la constancia y la disciplina diaria. Si realmente quiere transformarse, comience ahora. Pregúntese, ¿qué haría el mejor en mi lugar? ¿Cómo empezaría su día? ¿Qué hábitos cultivaría? ¿Qué cosas dejaría de tolerar? Y después, imite esas respuestas hasta que se vuelvan parte natural de su forma de vivir. Porque todo cambio profundo comienza con una decisión, la decisión de dejar atrás la mediocridad y empezar a vivir con estándares de excelencia. El hombre que se atreve a hacerlo, incluso con miedo o dudas, termina descubriendo que siempre fue más fuerte de lo que creía. Solo necesitaba actuar como la versión más alta de sí mismo. Actuar como el mejor no es un gesto superficial, es un compromiso. Un compromiso que lo empuja a elevar cada aspecto de su vida, incluso aquellos que parecen insignificantes. Porque la verdadera excelencia no se revela solo en los grandes logros, sino en los detalles cotidianos, en cómo organiza su entorno, en cómo valora su tiempo, en cómo cuida su cuerpo y su mente. El hombre que actúa como el mejor no deja espacios descuidados. No dice esto no importa. Sabe que todo lo que hace habla de él. Si quiere que lo perciban como alguien confiable, primero debe ser confiable cuando nadie lo ve. Si quiere ser reconocido por su disciplina, debe mantenerla incluso en las tareas pequeñas. Así se construye una reputación sólida, viviendo con coherencia, siendo fiel a los mismos principios en cada acción, por mínima que parezca. Y cuando adopta esta mentalidad, algo cambia profundamente, ya no puede aceptar lo mediocre, ya no puede tolerar lo que lo frena, ya no puede seguir postergando lo que sabe que tiene que hacer. Porque ha entendido que el hombre que actúa como el mejor, tarde o temprano, termina siéndolo. La mediocridad deja de ser una opción cuando actúa como el mejor. Porque al hacerlo, empieza a sentir el peso y el honor de la responsabilidad de ser ejemplo. Y esa responsabilidad no lo aplasta, lo fortalece. Ya no actúa solo por usted, actúa para demostrarle al mundo lo que significa vivir con disciplina y convicción. Esa presión no lo debilita, lo impulsa. Lo obliga a mantenerse firme incluso cuando las circunstancias parecen en su contra. Y con el tiempo, ocurre algo poderoso, comienza a atraer oportunidades que antes parecían lejanas. No porque su entorno haya cambiado mágicamente, sino porque usted ha cambiado. Porque ahora es alguien que inspira confianza. Los líderes confían en quien se comporta como líder. Los clientes buscan a quien transmite seguridad. Las personas siguen a quien proyecta certeza. Su comportamiento envía señales todo el tiempo. Cada palabra, cada gesto, cada decisión le dice al mundo si puede confiar en usted o no. Y cuando actúa como si ya fuera el mejor, esas señales se vuelven tan claras, tan firmes.
Que las oportunidades empiezan a buscarlo, en lugar de que usted las persiga. El error de muchos es creer que deben esperar a tener resultados para sentirse seguros. Cuando en realidad los resultados llegan porque deciden actuar seguros antes de tiempo. La mente es un espejo, refleja lo que usted cree de sí mismo. Si se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve débil, actuará débil. Pero si se ve como el mejor, y actúa en consecuencia. Su mente se alinea con esa visión, y poco a poco la convierte en realidad. Al final, actuar como el mejor es una elección diaria. Elegir la disciplina por encima de la excusa. La determinación por encima de la duda. La acción por encima de la pasividad. Es levantarse cada día con el compromiso de honrar su visión. Incluso cuando nadie lo observa. Cuando nadie lo aplaude. Cuando nadie lo entiende. Porque lo que se hace en silencio, tarde o temprano, se verá en público. Y lo que practica en lo oculto, algún día brillará frente a todos. Esa es la ley de la vida. Usted no cosecha lo que desea. Cosecha lo que actúa. Actuar como el mejor también significa entrenar su mente para responder con grandeza bajo presión. Cualquiera puede sentirse confiado cuando todo va bien. Pero el verdadero carácter se revela en las pruebas. En los días en que nada sale como esperaba. En las noches donde la duda lo invade. En los momentos en que el cansancio parece más fuerte que la motivación. Ahí es donde la mayoría se derrumba. Pero donde usted debe elegir comportarse como el mejor. Porque el mejor no se rinde, no se esconde, no se justifica. El mejor se levanta una y otra vez, incluso cuando su cuerpo dice basta. Incluso cuando su mente le pide descanso. Ese hábito de mantenerse firme en medio de la adversidad. Es lo que lo convierte en alguien imposible de derrotar. Piense en un boxeador recibiendo golpe tras golpe. El amateur se quiebra y busca salir de la pelea. El campeón, en cambio, interpreta cada golpe como una señal. Una oportunidad más para demostrar su fuerza. La diferencia no está en el dolor que se siente, sino en la forma en que se elige enfrentarlo. Todos reciben golpes de la vida, fracasos, críticas, rechazos, pérdidas. Lo que cambia no son las circunstancias, sino la respuesta. Si actúa como cualquiera, se hundirá en la queja. Si actúa como el mejor, convertirá cada golpe en energía para avanzar. Esa elección es la que marca la distancia entre lo común y lo extraordinario. El hombre que decide comportarse como el mejor en los momentos difíciles desarrolla una fortaleza interior que lo acompaña para siempre. Cada vez que se levanta después de caer, cada vez que responde a la crítica con serenidad, cada vez que elige disciplina en lugar de debilidad, refuerza su espíritu. Y ese espíritu sólido es lo que finalmente lo vuelve imparable, porque no es la ausencia de problemas lo que define a un hombre, sino la manera en que los enfrenta. Actuar como el mejor en tiempos de adversidad también tiene un efecto silencioso pero profundo, inspira. Las personas observan, aunque usted no lo note. Ven cómo se mantiene firme, cómo sigue adelante, cómo no abandona. Algunos lo criticarán, pero muchos lo admirarán en silencio, porque usted está demostrando lo que ellos temen intentar. Ese respeto invisible es una de las recompensas más valiosas de vivir con excelencia, convertirse en un ejemplo que inspira sin necesidad de palabras. Recuerde esto, cualquiera puede mostrarse fuerte en la comodidad,
pero solo los verdaderamente grandes mantienen su grandeza en la tormenta. Por eso, cuando las pruebas lleguen, no las vea como castigos, mírelas como oportunidades. Oportunidades para comprobar que su mente está por encima de las circunstancias, para descubrir que su fuerza es mayor de lo que imaginaba, para confirmar la identidad que ha estado construyendo paso a paso. El éxito no se mide por lo que se logra en calma, sino por lo que se sostiene en medio del caos. Y cuando decide actuar como el mejor incluso en la oscuridad, el mundo termina viéndolo brillar con más intensidad cuando llega la luz. Actuar como el mejor también significa vivir con un estándar tan alto que usted mismo se convierte en su juez. No necesita supervisión, ni reconocimiento, ni aplausos. Se exige porque su palabra tiene valor, porque sabe que su carácter se define por lo que hace cuando nadie lo observa. Esa es la diferencia entre un hombre común y uno excepcional. El común necesita motivación externa. El excepcional se guía por su propia exigencia. Y esa exigencia no nace del ego, sino del compromiso con la visión que persigue. Sabe quién quiere ser, y cada día se comporta de acuerdo con esa visión, incluso cuando nadie lo reconoce. Ese principio lo vuelve imparable, porque mientras otros cambian según su estado de ánimo, usted se mantiene constante, ya que su comportamiento no depende de la emoción, sino de la decisión. Cuanto más persevera en este modo de actuar, más sólida se vuelve su fuerza interior. Con el tiempo, incluso sus pensamientos comienzan a alinearse con su conducta. Deja de preguntarse si es capaz, porque lo demuestra con hechos. Deja de preocuparse por la opinión ajena, porque su vida se ha convertido en la evidencia más contundente de quién es. Esa coherencia entre lo que piensa, hace y transmite lo transforma en alguien que impone respeto con solo su presencia. Actuar como el mejor también lo lleva a valorar profundamente su tiempo. Mientras el hombre promedio lo desperdicia en distracciones disfrazadas de descanso, el que busca la excelencia convierte cada minuto en una inversión. Planifica, se organiza y usa cada momento con intención. No significa que jamás descanse, sino que incluso el descanso tiene propósito. Nada se desperdicia, todo cuenta. Ese respeto por el tiempo se refleja en su productividad, en su claridad y en la ventaja que obtiene frente a quienes viven sin dirección. Y con esta mentalidad, su entorno también se transforma. Deja de rodearse de cualquiera, porque entiende que cada persona influye en su camino. El que actúa como el mejor se rodea de hombres disciplinados, de mentes ambiciosas, de ejemplos que lo desafían a crecer. Y cuando alguien ya no encaja con su visión, no duda en apartarse, porque comprende que su propósito es más importante que cualquier vínculo que lo limite. Ese desprendimiento duele, pero también lo libera. El éxito no se alcanza acompañado de todos, sino de los adecuados. Cuando vive con este nivel de compromiso, ocurre una transformación silenciosa pero profunda. Sus hábitos se ordenan, su energía se eleva, su mente gana enfoque. Y lo más poderoso de todo es que ya no necesita convencer a nadie de su valor, sus resultados hablarán por sí solos. Su vida se convertirá en la prueba viviente de que actuar como si ya fuera el mejor no es una ilusión, sino el método más eficaz para llegar a serlo. Porque uno no atrae lo que desea, atrae lo que refleja. Y quien refleja excelencia en cada área termina inevitablemente atrayendo excelencia. Actuar como el mejor también significa mantener una visión amplia cuando la mayoría vive atrapada en la urgencia del momento.
Los hombres comunes buscan recompensas inmediatas, pruebas visibles de avance. El que actúa como el mejor no necesita esa confirmación. Sabe que la grandeza es un proceso de acumulación, que cada día de disciplina es una semilla, y que los frutos llegarán cuando sea el tiempo correcto. Esta mentalidad a largo plazo es la que divide a los grandes de los mediocres. Porque los mediocres se rinden al no ver resultados rápidos, mientras que los grandes permanecen firmes, confiando en que la cosecha siempre llega para quien no deja de sembrar. Actuar como el mejor significa entrenar la paciencia tanto como la disciplina. Implica dejar de medirse con el avance de los demás, no inquietarse por los logros ajenos y evitar la tentación de forzar un proceso que, por naturaleza, necesita tiempo. Quien aspira a la excelencia comprende que cada paso, por mínimo que parezca, lo acerca a su destino, y que la única competencia verdadera es consigo mismo. No intenta superar a otros, busca superarse cada día. Esa constancia callada, mantenida a lo largo de los años, es la que finalmente lo eleva a la cima. No fue suerte. Fue la consecuencia de actuar con grandeza incluso cuando nadie lo observaba, incluso cuando los avances eran invisibles. Esa mentalidad también lo protege de la frustración. Mientras muchos se quejan de no ver resultados, él entiende que el proceso es parte del éxito. En lugar de rendirse, ajusta, aprende y continúa. El que actúa como el mejor no se obsesiona con la velocidad, sino con la consistencia, y esa consistencia se vuelve su mayor fortaleza, lo mantiene en marcha cuando otros ya se detuvieron. Vivir con visión de futuro lo impulsa a construir un legado. Sus acciones dejan de girar únicamente en torno a sí mismo y comienzan a influir en quienes lo rodean. Su familia, sus amigos, sus compañeros perciben el cambio, reconocen en él a alguien que vive con propósito, que sostiene sus valores y no se quiebra ante la dificultad. Se convierte en un referente, y ese ejemplo trasciende mucho más que cualquier logro material. La verdadera grandeza no reside solo en lo que obtiene, sino en lo que inspira. Por eso, actuar como el mejor no es un papel momentáneo, es una identidad que se asume con convicción. Es la elección de mantener estándares elevados incluso cuando es incómodo, cuando nadie lo nota, cuando los frutos tardan en llegar. Esa elección constante lo transforma en alguien diferente, alguien que no puede ser detenido. Porque mientras muchos viven únicamente para el ahora, él está construyendo un futuro que los superará a todos. Esa es la verdadera recompensa, saber que cada acción, cada esfuerzo y cada instante de disciplina no solo lo acercan al éxito, sino a una vida sostenida por la grandeza de su carácter. Actuar como si ya fuera el mejor es, en esencia, un pacto con su propio potencial. No se trata de apariencias ni de palabras, sino de una decisión profunda, vivir cada día con la mentalidad de un ganador. Comprender que el punto de partida no importa, que los errores no definen y que las caídas no determinan el final. Lo único que importa es la elección que hace hoy. Y si hoy decide comportarse como si ya fuera el mejor, mañana se convertirá en el hombre que siempre soñó ser. Porque la vida no entrega títulos, ofrece oportunidades. Y esas oportunidades solo se abren para quienes ya se comportan como si estuvieran preparados para recibirlas. Este principio tiene un poder silencioso, porque lo coloca en el asiento del conductor de su destino. No necesita reconocimiento, aprobación ni condiciones perfectas.
Solo requiere comenzar a comportarse como si ya fuera el hombre que desea llegar a ser. Sus hábitos, su forma de hablar, su disciplina y su actitud pueden empezar a transformarse desde hoy. Porque cuando cambian las acciones, cambia la identidad, y cuando la identidad se eleva, toda la realidad se transforma con ella. La transformación no surge de la casualidad ni de un instante mágico, sino de la decisión firme de vivir con la certeza de que ya posee lo necesario, la fuerza, la capacidad, la determinación y el valor para construir la vida que anhela. Pregúntese, ¿qué ocurriría si dejara de dudar y empezara a actuar con la seguridad de que ya es el mejor? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué hábitos adoptaría? ¿Qué límites dejaría atrás? Las respuestas a esas preguntas no son una fantasía, son el plan que marcará su camino. El hombre que se atreve a contestar con coraje y vivir de acuerdo con esa convicción se vuelve indetenible. Porque deja de esperar para actuar, deja de soñar para construir, deja de prometer para demostrar. Y aquí radica una verdad que muchos prefieren ignorar: uno no se convierte en el mejor al llegar a la cima, sino al actuar como tal desde abajo. La cima es simplemente el reflejo de lo que se practicó en silencio, de las decisiones firmes tomadas cuando nadie observaba, de la disciplina mantenida aun cuando parecía no tener sentido. La grandeza no aparece de repente, se cultiva día tras día en el comportamiento de quien decide vivir bajo principios más altos. Por eso, deje de aplazar, de esperar el momento perfecto o de esconderse detrás de excusas. Empiece ahora mismo a actuar como si ya fuera el mejor. Piense, camine, trabaje y viva como tal. Con el tiempo, lo que hoy requiere esfuerzo se volverá natural, parte inseparable de su esencia. Porque actuar como si fuera el mejor no se trata de aparentar, sino de construir el puente hacia la vida que siempre soñó. Y cuando finalmente cruce ese puente, comprenderá que lo imposible se volvió alcanzable, que lo distante se hizo cercano, y que la grandeza que admiraba en otros siempre estuvo esperándolo dentro de sí. El hombre que decide actuar como si fuera el mejor, tarde o temprano, termina siéndolo.